algunos aspectos, algunos aspectos esenciales para que ustedes conozcan cómo van a conducirse en la clase demostrativa. Realmente es un proceso muy importante que ustedes deben trabajarlo de manera detenida, de manera muy pensada, porque nosotros tenemos que pues cumplir con una serie de lineamientos que son calificados y que lógicamente eso pues les va a permitir a ustedes que se desempeñen pues de una manera perfecta en el día de su clase demostrativa. Voy a compartir la pantalla y voy a quitar mi cámara. Muy buenas noches, señorita Nube, ¿sí me escucha? Sí, buenas noches. Sería tan amable a pedido mío, tal vez creo que es el pedido de los demás, que grabe tal vez, si se está grabando, ¿no es cierto?, para que nos comparta la grabación. Claro que sí, claro que sí. En este momento ya le puse a grabar. Sí, estoy grabando la reunión. Es importante que ustedes puedan escucharla muchas veces. Les va a ayudar, aunque como les había indicado en esta primera clase, nosotros vamos a ver asuntos muy generales. Lo importante es que hoy sea una inducción para ustedes, para que ustedes luego pues se puedan desempeñar y sobre todo para que sepan lo que deben hacer y lo que no deben hacer también, porque hay algunos aspectos que nosotros pues en primera instancia pues es un poquito más difíciles. Algunas personas pues que ya están en el proceso o que están pues laborando como contratados o con otro tipo de nombramiento o que también laboran en algunas instituciones particulares, pues seguramente ya tienen cierta experiencia del trabajo o de la práctica docente frente a los estudiantes. Las primeras veces son un poquito complicadas, nervios, pero luego ustedes van a ver que ya se empiezan a soltar y ya pues es otra cosa. Entonces verán, vamos a iniciar. Ya, primeramente, listo. Ya, entonces lo que vamos a ver el día de hoy se trata de los aspectos esenciales para la demostración de su clase. Este calendario en los primeros días de junio ya vamos a tenerlo para que ustedes lo tengan y presente qué día exactamente ustedes van a iniciar con su clase demostrativa. Por lo tanto, es ideal que ustedes tengan en cuenta algunos trámites que deben realizar antes de esa clase. Entonces, primeramente lo que nosotros vamos a hacer es cuando ya tenemos nosotros un calendario, una institución educativa asignada, un curso, un horario incluso, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conversar con el docente o quien pueda referir sobre ciertas situaciones. Pues en estos momentos, pues que estamos en pandemia, como es de su conocimiento, todos los docentes estamos trabajando de manera virtual. Entonces, no será posible que para las clases, para las clases demostrativas, pues se convoquen a un grupo de estudiantes, porque como es de su conocimiento, todavía los estudiantes no están vacunados, entonces no va a haber ese riesgo. Por lo tanto, ustedes van a trabajar de manera virtual, que de acuerdo a la información que tengo hasta hoy, los docentes van a acudir a las instituciones educativas para, para dar la clase desde los laboratorios de informática. Lo que no sabemos es que si el jurado calificador estará, digamos, de manera virtual o estarán presentes, porque generalmente son 3 personas que conforman el jurado calificador y ustedes van a estar en una máquina. Lógicamente, este jurado también tendrá acceso al enlace de la clase, pero estará de manera presencial.
Entonces, primeramente vamos a conversar con el docente o quien pueda referir sobre las características del grupo. ¿Por qué? Porque en un grupo generalmente nosotros tenemos a estudiantes con necesidades educativas especiales que pueden estar asociadas o no a la discapacidad. Esto se refiere, por ejemplo, a estudiantes que tienen cierta discapacidad física, intelectual, algunos trastornos, etcétera. O también se puede referir, por ejemplo, a estudiantes que son vulnerables. En educación llamamos vulnerables a aquellos estudiantes que tienen alguna condición que los hace, pues, que tengan una condición que está en desventaja frente al resto de los estudiantes. Como puede ser, hoy en día es muy común, tenemos muchísimos estudiantes que que no tienen conectividad. O sea, entonces ese es un tipo de estudiantes que es vulnerable. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Entonces, existe ese grupo de estudiantes que se lo considera vulnerable. A ello también está, por ejemplo, adolescentes que están embarazadas, que puede ser que tienen alguna condición judicial, como por ejemplo es el caso de estudiantes que son maltratados o que tienen algún problema familiar que pues están bajo la vigilancia del DS o de otras instancias superiores. También nosotros tenemos que averiguar el nivel evolutivo del grupo. Nosotros tenemos que saber el grupo cómo está, cómo viene, qué diferencias tiene, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, eso quien mejor lo puede pues indicar son específicamente los docentes que están trabajando en el grupo. Asimismo, nosotros vamos a tener que preguntar sobre el contexto educativo, especialmente de la institución, de la región, de la localidad en la cual nos ha tocado hacer esta clase. Y también algo muy importante para esta clase virtual es conocer qué tan familiarizados están los estudiantes con la tecnología o herramientas digitales. Esto lógicamente va a depender de cómo está familiarizado el docente. ¿Por qué? Porque es el docente quien prácticamente forza a los estudiantes para que trabajen con la tecnología. Y eso tampoco sabemos, por lo tanto, el docente es quien puede ayudarnos con este conocimiento. El grado de conectividad, o sea, digamos, si son 30 estudiantes, ¿cuántos de ellos poseen conectividad? Muchos, de acuerdo pues a la experiencia que tenemos en la institución en la que yo laboro. Yo soy una docente de más de 20 años de trayectoria. Y les comento que ahora pues uno de los grandes problemas que hemos observado es justamente el grado de conectividad. Claro que, digamos, de un paralelo que son de 30 a 35, se pueden conectar entre 18 o 25 en las instituciones fiscales, me refiero. A eso, pues, indicar que la mayoría, pues, de las clases demostrativas justamente se realizan en instituciones fiscales. Y por lo tanto, nosotros, pues, tenemos que estar orientados en esa parte y siempre necesitamos tener prácticamente un plan B. ¿Por qué? Porque existen muchos estudiantes que reciben su clase con un dispositivo que puede ser un celular y a veces ese celular pues es recargado con datos. Entonces, pues los chicos a veces no terminan la clase y salen. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer el grado de conectividad que tienen los estudiantes. Asimismo, necesitamos conocer la plataforma en la que están trabajando. Y se sugiere trabajar con la misma que ellos están trabajando. Por lo tanto, nosotros vamos a adaptarnos
a la plataforma. Generalmente en el medio fiscal la mayoría está trabajando con Microsoft Teams, pero existen algunos casos o en algunas situaciones en que esa plataforma pues es muy pesada y como les había indicado, pues algunos estudiantes trabajan por medio de recarga de datos, entonces no conviene hacerlo y muchos docentes lo hacen con la plataforma Zoom, Classroom y otras. Entonces nosotros necesitamos saber y frente a a ese conocimiento nosotros vamos a trabajar. O sea, nosotros como docentes y ustedes que están para demostrar su clase van a adaptarse a esa plataforma. Por lo tanto, nos vamos a orientar y con eso, pues nosotros, miren, ya tenemos una excelente referencia porque con ello, pues nosotros no vamos a estar que ese momento me va a fallar, que los estudiantes van a tener que instalar en ese momento, que no la conocen, que no saben. Entonces, lo importante es adaptarnos a la plataforma o al medio en que ellos se van a conectar. Ojo, estimados, esta es una clase general. Luego nosotros vamos a ir profundizando cada parte porque nosotros lo que queremos es que en esta clase ustedes más o menos se ubiquen en lo que van a trabajar. En esta parte de la plataforma, nosotros, por ejemplo, vamos a orientarnos. Si el grupo de ustedes trabaja en Teams, entonces lo que ustedes tienen que saber es lo principal, cómo se comparte el sonido, la pantalla para que ustedes puedan trabajar. No vamos a trabajar con otra diferente a lo que ellos están haciendo actualmente. Por eso es muy importante conocer que ustedes se vayan familiarizando antes de nada. Asimismo, vamos a conocer o tenemos que preguntar sobre los niveles de aprendizaje, las competencias desarrolladas o los conocimientos de partida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer la planificación de esta clase demostrativa, nosotros tenemos que partir de unos conocimientos previos. Pero para yo proponer o plantear esos conocimientos previos, yo tengo que conocer ellos qué saben, qué tienen. Acuérdense que no son nuestros estudiantes, no los conocemos. Quien los conoce nuevamente es el docente. Por eso es estratégica esa entrevista con el docente para que nos ayude con todos estos datos. En la mayoría de casos yo pienso que ninguno se va a negar. Y luego vamos también conociendo los ritmos de aprendizaje del grupo de estudiantes. Acuérdense que como cuando nosotros éramos estudiantes, miren que en ese tiempo nosotros ya sabíamos qué tan pilas éramos y podíamos nosotros aprender rápido, incluso conocíamos el grupo o las personas que no lo hacían. Entonces, esto también lo conoce el docente. ¿Qué tan buenos son para llegar a o conseguir sus retos? Tenemos también que considerar las etapas del desarrollo del niño y del adolescente. En algunos casos, algunas personas pues van a hacer su clase en inicial. Entonces, vamos a trabajar o vamos a orientarnos de otra manera porque no es lo mismo trabajar con estudiantes que son adolescentes o que son niños. Y vamos también a pedir la lista de los estudiantes. También vamos nosotros a conocer o vamos a preparar una escenografía. Si fuera el caso, porque recuerden, siempre vamos a tener nosotros un plan B. ¿Por qué? Porque si en ese momento falla algo, nosotros tenemos que tener la solución. Esa es la idea de que ustedes se preparen antes pues de este tiempo que ustedes tienen un espacio muy grande para hacerlo. Si fuera de hacerlo desde su hogar, entonces ustedes tienen que preparar una escenografía acorde al grado o al nivel en el que ustedes van a trabajar. Si fuera, por ejemplo, en inicial, ustedes van a tener un espacio diferente. Tampoco demasiado porque eso también les va a distraer a los estudiantes. Y en el caso de los adolescentes también será otro tipo.
Vamos a utilizar ropa formal, de preferencia azul marino, camisa blanca y saco azul. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos también en esta formación, en estas clases en esta formación para la clase demostrativa, vamos nosotros también a proveerles algunos tips para que ustedes estén tranquilos. Las personas que trabajan o han tenido experiencia con la meditación, con la respiración, entonces van a estar mucho más tranquilos. Y la clave para que nosotros estemos tranquilos en ese gran día será justamente el entrenamiento. O sea, ustedes tendrán que entrenarse primeramente la oratoria se la prepara frente a un espejo. Y también ustedes van a tener un espacio conmigo para que de manera voluntaria, para que las personas que necesiten ver cómo salen, entonces yo podría estar presente para apoyarlos en esto. Lo importante es que ustedes estén entrenados, seguros de lo que van a enseñar, entonces la tranquilidad vendrá por añadidura. Un vasito de agua no les puede faltar. Cuando nosotros estamos nerviosos, parece que estamos como más ansiosos, entonces vamos a consumir más adrenalina, entonces necesitamos un vasito de agua. Siempre vamos a verificar el sonido, la cámara, si es posible usar audífonos o micrófono para aislar un poco el sonido y también para dirigir pues bien la voz por medio del micrófono. Vamos a verificar nuestra señal de internet, de preferencia que sea por medio de cable. Esto en el caso de que estuviéramos nosotros en nuestro hogar. Lógicamente, como va a ser en las instituciones educativas, entonces nosotros podemos pues utilizar dicho internet y seguramente va a estar un técnico encargado de ese asunto y nosotros pues no vamos a estar preocupados del internet, sino que nosotros vamos a adaptarnos a lo que ellos nos indiquen. Y vamos a tener también nuestro celular apagado para evitar las interrupciones que lo que van a hacer es ponernos nerviosos. No sé si tienen tal vez hasta este momento alguna pregunta. Yo tenía una pregunta, Magister. Verá, en cuanto a lo que usted anteriormente decía de lo que hay que averiguar si es que los jóvenes tienen necesidades, eh, o sea, nosotros tendríamos que adaptarla, se podría decir, la planificación a la necesidad que sea necesario de los jóvenes, pero la clase se daría únicamente a los jóvenes sin necesidad, ¿o cómo es la situación? Les comento que la clase ustedes tienen que darla en el horario que se les indique. Si, por ejemplo, a ustedes les dicen que será, digamos, me invento, digamos, el día miércoles a las 10 de la mañana. Si a mí como docente me viene esa indicación, yo lo que tengo que hacer es preparar a mi grupo de estudiantes que yo tengo en ese horario. Y yo no sé cuál es, yo no sé cuál es. Entonces, digamos que dice que es tercero de bachillerato paralelo B. En ese paralelo se supone que puede o no puede haber estudiantes con necesidades. Aquí ya depende del docente con el que ustedes se vayan a entrevistar. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, los asignan conmigo, entonces yo lo que puedo decir o apoyarlos y decirles, bueno, usted no hay problema, realice una clase de tipo general, no se preocupe, haga como que no existe ningún estudiante con necesidades. O sea, cuando hablamos de necesidades educativas, me refiero a aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje de tipo intelectual, sí, intelectual, porque digamos que el joven tiene, digamos, el bracito, digamos, con yeso. No hay problema. ¿Por qué? Porque él puede escuchar, puede atender. Cuando hablamos de las necesidades educativas, especialmente cuando le vemos que tenemos que adaptar o que hacer otra actividad orientada a ese estudiante, es justamente cuando el estudiante tiene problemas de aprendizaje de tipo intelectual. Caso contrario, no habría problema. Entonces, aquí sí depende mucho
de cómo nos quiera ayudar con el docente que nosotros nos entrevistemos. Para eso es importante o estratégico que ustedes vayan, se presenten de la mejor manera posible, sean muy amables, muy cordiales con ese docente para que también les eche una mano y les pueda ayudar en lo que sea posible. Si fuera el caso que les toca hacer pues una adaptación, tendrán que hacer la adaptación. Si les toca pues un curso con un estudiante que tiene mucho problema, entonces tendremos que hacerla. Vamos a trabajar en esta capacitación, también vamos nosotros a trabajar lo que corresponde justamente a esa parte. Si es necesario, la vamos a hacer a esa adaptación, porque nosotros en el formato de planificación de la clase tenemos un apartado que nos permite hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. Listo. Entonces vamos a continuar con los elementos clave del aprendizaje, que nos conviene a nosotros entenderla de esta manera. Espérenme un ratito. Ya, vamos entonces con nuestros elementos clave para el aprendizaje. Entonces, nosotros lo que primero que tenemos que comprender es que existen algunos datos muy importantes a la hora de enseñar. Miren que toda esta explicación que yo les estoy haciendo el día de hoy, es muy importante que ustedes le pongan mucha atención porque son posibles preguntas para la entrevista. En esta capacitación nosotros vamos a trabajar tres cosas fundamentales. Las recomendaciones generales, todo lo que vamos a profundizar un poco más, lo que ya hablé en la parte anterior. Luego viene la parte de la planificación, que es prácticamente lo más importante de su clase demostrativa. Y luego va a ser la parte de la entrevista. ¿Por qué? Porque en la entrevista ustedes pues también van a dejar pues mucho de sí. Se va a notar pues qué tan preparados están, en el que ustedes lo que más van a hacer notar pues prácticamente será toda su seguridad. Aquí lo que va es la seguridad. Si ustedes están seguros, no va a pasar nada, ustedes van a tener éxito, y cuando una persona califica a otra y la ve segura, pues la calificación es la máxima. Entonces, miren, estos elementos claves que les voy a indicar del aprendizaje también luego servirán como tips para su futura entrevista. Primeramente, en la clase, en la planificación, nosotros tenemos algunos apartados. Una de las situaciones más importantes que nosotros tenemos es justamente la emoción. O sea, captar la atención al inicio de la clase. Y no es solo de decir captar la atención al inicio de la clase. Es uno de los aspectos, les comento, más difíciles. Si nosotros llegamos con algo interesante para ellos, que puede ser una anécdota, que puede ser, por ejemplo, un video, una pregunta que en pedagogía se llama o que les provoque pues un descalabro cognitivo, o sea, que los rompa, o sea, los ponga mal, digamos. Esa parte nosotros vamos a jugar con ellos y vamos a captar esa atención al inicio de la clase. En el caso de las personas que necesitan hacer su clase
demostrativa para inicial o para los años primeros, deben introducir el juego. ¿Por qué? Porque el juego se la considera como una actividad primordial para el aprendizaje. También nosotros vamos a motivarlos. La motivación es tan importante y no solo la motivación es que va a ser al inicio, sino que va a ser durante toda la clase. Porque está demostrado, de acuerdo a la neurociencia, ¿sí?, que la atención conlleva a la memoria y la memoria conlleva al aprendizaje. No debemos de pensar que la memoria es lo peor, porque nosotros también, de acuerdo pues a las nuevas pedagogías, siempre nos dicen que lo tradicional en educación ha sido la memoria, que somos memoristas, pero en realidad, de acuerdo a la neurociencia, se sabe que la memoria es importante para el aprendizaje. Ahora lo que nosotros debemos hacer es que esa memoria se vaya desarrollando de acuerdo a ciertos aspectos y finalmente llegue a una memoria de largo plazo. Y ahí está el aprendizaje, ¿sí? Entonces no debemos también aquí decir que la memoria es lo peor, sino que la memoria también es parte del aprendizaje. Autonomía, ceder el protagonismo al alumno, escuchar más y hablar menos. Entonces, este es su gran reto, estimados compañeros. Miren, o sea, tratar de que el estudiante vaya hablando, de ellos vaya saliendo todo, de ellos vaya saliendo todo. ¿Y cómo está eso? Entonces está acá. Tenemos que captar su atención, que motivarlos de tal manera que ellos nos entiendan y nos atiendan. Siempre yo les digo a mis estudiantes que la atención es la primera técnica de aprendizaje, porque si los estudiantes están atentos, van a comprender o van a entender, van a saber todas las recomendaciones que yo le doy, todas las guías para que puedan hacer cierta actividad. Entonces, si no hay atención, no tenemos nada. Y ahora miren que es un asunto bastante difícil porque porque nosotros estamos detrás de una computadora y no sabemos ellos qué están haciendo. Muchos están en clases desde su cama, con su pijama, están en la cocina, están comiendo o están dormidos. Otros podrían estar... Realmente nosotros no conocemos prácticamente nada. Incluso cuando ustedes, cuando nosotros en el grupo hagamos esta situación, este entrenamiento, que les ofrezco, pues ustedes van a saber que dar clase frente a un computador es un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, miren, es como hablarle a la pared, digo yo. O sea, ustedes están trabajando y realmente yo no sé en este momento ustedes qué están haciendo. Cuando se enciende el micrófono por error, yo escucho voces, que hay gente que está circulando, que está conversando, que hay bulla, que hay música o otras cosas. Miren, entonces, de la misma manera, es posible que los estudiantes que a ustedes les toque ese día estén de esa misma manera, en esa condición. Por lo tanto, nosotros miren este reto que nosotros tenemos, el de motivarlos. ¿Cómo? Con la creatividad, viendo qué actividades yo puedo trabajar. Por ejemplo, algunas personas no querrán trabajar o no van a utilizar herramientas digitales, que ya vamos a ver qué son en otras tutorías, pero van a utilizar su papelógrafo, su pizarra, etcétera. Entonces pueden hacerlo porque es una opción. Ustedes van a ir a dar su clase demostrativa. Entonces aquí viene la creatividad de cómo lo importante es el desempeño de ustedes de cualquier manera. Si es, digamos, algún curso o grado, por ejemplo, que no tiene mucha conectividad, que es lo que yo indico, solamente está trabajando con un celular. Entonces yo no podría ahí utilizar un Kahoot, un Quizzes, un Socrative, no podría yo prácticamente utilizar porque solamente trabajaría con 2 o 3 estudiantes. Entonces en ese caso, ustedes tendrán que ser creativos y ver cómo ustedes hacen esas preguntas, cómo evalúan. Yo les decía que parece como un poco más fácil dar clase aquí de manera virtual, porque yo puedo utilizar herramientas,
Yo como docente puedo hacer todo el esfuerzo posible por hacerlo. El problema es que el estudiante, qué tanto me pone atención o qué tanto él también puede participar. Asimismo, vamos a hacer que ellos siempre estén interactuando. Siempre nos vamos a dirigir a los estudiantes por su nombre. Esa parte me gusta mucho de las clases a mí, porque está puesto o se está marcado el nombre y apellido de cada estudiante que está en la plataforma y yo sé quién hace bulla, quién es el que tiene el micrófono encendido, bueno, una serie de situaciones. Siempre vamos a nosotros a necesitar aproximarnos de manera individual y personal. Por ejemplo, decir, Carlos, por favor, tú indícanos, miren, estamos dirigiéndonos a esa persona. Y si fuera posible, si digamos asoma de acuerdo a la psicología, dice que cuando nosotros nos dirigimos hacia otra persona con sus dos nombres, dice que es mucho mejor. Por ejemplo, alguien se llama María Alejandra, digamos. Si yo le digo María, tiene una connotación, pero si se llama la estudiante María Alejandra y si yo le llamo, le digo María Alejandra, tú dime algo, entonces tiene otra connotación. O sea, llamar a una persona por los dos nombres tiene una connotación extraordinaria de manera psicológica, o sea, como que apega más a esa persona. Y eso lo digo no solo para las clases, sino que en general, para nuestro diario vivir, llamar por los dos nombres a nuestros amigos, a nuestros hijos, entonces tiene una connotación que hace como más apreciativa. Siempre también es importante usar el humor si es posible, aunque en esta primera clase ustedes tendrían que entrenarse bastante y existen personas que son muy sociables, que tienen esa facilidad para llegar con humor a las personas. Es excelente, porque les comento que el humor es una emoción que segrega muchísimas, ¿qué les puedo decir? Hormonas que les van a servir a los estudiantes para ponerse pilas, que decimos nosotros, y eso nos va a servir a todos, además de que sirve como una pausa activa, pausa activa. Ese término, acuérdense por favor, que nosotros tenemos que utilizarlo y son palabras nuevas prácticamente en el magisterio que ahora, pues con esto de la pandemia, pues nos ha tocado aprender muchas cosas y adelantarnos muchísimo. O sea, esta pandemia ha sido pues un gran empujón para todos para meternos pues en mucho conocimiento que antes ni soñábamos hacerlo. Miren, si me equivoco, tengo que reconocer ese fallo abiertamente y darle la razón a la otra persona. Si yo me equivoco y el estudiante me corrige, decir muy bien, gracias, gracias María Dolores por tu pregunta, por tu sugerencia, es válida. Sí, yo me equivoqué, está perfecto lo que tú dices. En ese caso vamos a reconocerlo, vamos a enmendarlo y vamos a hacer de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, miren, esto también a ustedes les va a hacer ganar puntos frente a sus estudiantes, que es lo más importante, porque es lo que se califica es la actitud de ellos también. Y también frente al jurado. Los contenidos, lógicamente, que también tienen que estar pues de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a estar muy bien preparados en esos contenidos. Incluir, transmitir entusiasmo y mostrar interés por toditos, por todos los estudiantes, tratando de tomar en cuenta a toditos, de considerarlos. También nosotros tenemos que conocer las competencias que ellos tienen, autorregularnos solitos. Lo que se quiere es llegar a la metacognición. La metacognición es un término muy utilizado por todos los pedagogos. Prácticamente es como decir que voy a llegar a lo máximo en el aprendizaje. ¿Qué es llegar a lo máximo en el aprendizaje? Es justamente hacer que el estudiante aprenda a aprender por sí solo. O sea, que aprenda a leer, que aprenda a atender, a buscar la información, a discernir la información. O sea, a esto es lo que pretende llegar
todo lo que nosotros conocemos. Es algo muy importante que les estoy diciendo, puede ser una pregunta de entrevista. Y la evaluación, que hay algunos tipos de evaluación que ya los vamos a ver en su momento. Miren, y aquí viene ya la buena planificación. En este primer encuentro con ustedes, he dividido en 3 partes la planificación o la clase. Prácticamente la planificación es la clase que ustedes van a hacer. Nosotros en una planificación tenemos 3 partes, que puede ser llamada de diferente o de acuerdo pues al tipo de proceso metodológico que estamos trabajando. En el caso del ministerio les han pedido el ERCA. Miren, entonces yo puedo decir el inicio es lo mismo que la anticipación y en el ERCA, que es lo que vamos a trabajar, está subsumida la experimentación, está la reflexión. ¿Sí ven? Y el desarrollo o acá la consolidación, que ya los vamos a ver. Miren, entonces yo les pongo para que ustedes más o menos aquí se puedan guiar. O sea, a mí me pueden ser inicio, desarrollo, consolidación, que es un tipo. Ya la anticipación, la construcción, la aplicación es otro proceso metodológico. El ERCA, la experimentación, la reflexión, la construcción, la aplicación es otro proceso metodológico, pero que en sí cualquiera de los 3 procesos lo que conlleva es a una clase. Nosotros vamos a trabajar con el ERCA. Aquí nosotros vamos a trabajar una buena introducción de la clase y para llegar a esta buena introducción, nosotros ya debemos traer esa información que digamos que conseguí con el docente de curso. Sí, el docente de curso es clave para esta clase demostrativa, les comento, es clave. Nosotros también vamos a trabajar con anécdotas personales. Cuando esto ahora pues en las metodologías actuales se llama el storytelling, o sea, yo voy a contar una anécdota personal o otra historia. Eso llama muchísimo la atención. Y aquí si yo quiero hacer una anécdota no necesariamente personal, pero si yo cuento aquí una historia, puedo hacerlo, por ejemplo, de un personaje público y que esté relacionado más o menos con la edad de ellos, que puede ser, por ejemplo, de un artista, de una serie que esté de moda, en el caso de los niños de los dibujos animados. Entonces, miren, ahí nosotros podemos jugar con todas todas estas historias. Preferible, dice, que se tomen acontecimientos históricos o del contexto. En el caso de los más grandecitos, nosotros podemos tomar situaciones que pasan en mi ciudad, hablar de las lluvias. Sí, digamos que yo voy a trabajar algo del eje transversal. El eje transversal es lo que yo siempre tengo que inmiscuir o meterle en la clase. Por ejemplo, voy a hablar de la protección al medio ambiente. Entonces, si es que en el contexto se están dando en esos días las lluvias fuertes, entonces yo tengo que decir, miren las lluvias, qué difícil está el ambiente, es que ha pasado, miren, y aquí ya estoy poniendo yo el eje transversal. También podrían poner en esta parte un video corto. Esto se llama el aprendizaje basado en videos. Pero no es de poner por poner un video, sino que ese video primeramente nosotros tenemos que haberlo analizado, ver que corresponde la información que necesito trabajar y ponerla. No vamos a poner, por ejemplo, aquí en esta etapa se les va a ir entre 5 y 10 minutos. Entonces, miren, ustedes tienen que darse tiempo para motivar, para que ellos pongan atención, presentar su video, que tiene que ser concreto, o pueden hacer también presentaciones activas y variadas. Y aquí también vamos a trabajar nosotros los conocimientos previos. Preguntas en modo socrático, o sea, la pregunta y la repregunta. Ese es el modo socrático. ¿Quién conoce? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vivió? ¿Quién puede decirme? Miren. Y la evaluación inicial también nosotros podemos trabajar con un Kahoot. Kahoot es una herramienta digital. Esta es una herramienta digital. Pero como les decía, la vamos a aplicar de acuerdo al contexto, de acuerdo a las competencias que tienen desarrollado los estudiantes y al grado de conectividad.
Si los estudiantes en su mayoría no tienen una buena conectividad, entonces aquí vamos nosotros a fracasar. Entonces todo depende, la orientación que dé nuestra planificación depende muchísimo de la entrevista que tenga con el docente de curso. En la segunda parte, nosotros tenemos el desarrollo o la construcción, o en el ERCA se llama la conceptualización. Aquí está con los 3 nombres. Esta parte es digamos, lo propio del asunto de la clase, ¿sí? Que está el tema central, los materiales que voy a trabajar, los objetivos, el tema nuevo, la estructura del trabajo, el clima de la clase. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el jurado calificador siempre se va a fijar en cómo ustedes mantienen la atención de los estudiantes, cómo están haciendo para que ellos interactúen en la clase. Que la evaluación tiene que ser permanente también, y para ello también, para que la evaluación sea exitosa, ustedes siempre van a ir retroalimentando. ¿Qué quiere decir retroalimentando? O sea que siempre les vamos a hacer acuerdo de lo que nosotros les estamos diciendo, contando o enseñando, como quieran decirlo. Y nosotros como docentes prácticamente solamente vamos a ser unos acompañantes, o sea que vamos a guiar el aprendizaje de ellos. No es que vamos a darles haciendo todo, sino que nosotros tenemos que hacer una buena guía para ellos. Y aquí miren, puede ser una pregunta también de entrevista. ¿Por qué? Porque le van a preguntar, por ejemplo, usted su clase la da excelente, pero como les había indicado al inicio, no todos tienen conectividad. Si el paralelo, por ejemplo, tiene 35 estudiantes y han asistido 25, faltan 10. Se supone que esos 10 van a acceder a esa planificación de manera física, o sea, van a sacarle copia, van a ir a la institución, les van a entregar, porque no pueden desplazarse o no pueden, por ejemplo, conectarse con algún dispositivo. Entonces, ¿ustedes qué van a decir ahí? ¿Cuál será la clave? La clave será, mis estimados, que ustedes tienen que hacer una planificación muy detallada, indicando paso por paso lo que tienen que hacer. Esta puede ser una pregunta que les van a hacer. ¿Qué haría usted en el caso que el estudiante no tiene conectividad? Si no tiene conectividad, él tiene que acceder de manera física a esa planificación, ya no de manera digital. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Que la planificación que el estudiante va a recibir será muy detallada. La tercera parte habla del cierre, prácticamente del final de la clase. Cierre, consolidación o la llamada aplicación. Ya, miren, aquí vamos a hablar sobre lo trabajado. Vamos a seguir retroalimentando. Vamos a hacer siempre la reflexión, siempre la reflexión. Aquí nosotros tenemos que motivarlos para que ellos nos hablen, nos conversen. Es muy importante que el grupo colabore, es importantísimo que el grupo colabore. Ahora en esta parte virtual es un poquito más difícil. Cuando era la clase presencial, pues era más, como que más facilito ese control. Decir que han hecho, el grado de satisfacción, verificar si los objetivos propuestos se cumplieron, valoración de resultados, los pros y los contras, y la revisión de actividades de estudiantes, que si es que ustedes van a formular tareas, estas tareas tienen que ser con sentido y con significado. Mis estimados, hasta aquí la segunda parte. Acuérdense que en esta primera clase estamos haciendo que ustedes observen cómo vamos a trabajar esta capacitación. Por supuesto, las sugerencias son muy bienvenidas para enriquecer esta capacitación. Los escucho, por favor, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme.
Muy buenas noches, Magíster Nube. Yo tengo una inquietud. Hablamos, y bueno, la realidad ahora se presenta la conectividad, que es bastante complicada porque no todos los estudiantes pueden conectarse o no podrían conectarse a la clase demostrativa. En ese caso, ¿cuál sería la sugerencia para nosotros como postulantes, ¿no? Que estamos presentando esta clase con aquellos jóvenes o aquellos niños que no pueden estar en la clase virtual? La clase de ustedes, que va a ser de esa manera, así estén con 10 estudiantes, a ustedes les van a calificar. No les tiene que importar si han faltado 20 o casi todos. O sea, lo importante es el desempeño con los estudiantes que tengan. Y si fueran pocos, mucho mejor, ¿sí? Solamente yo les hablaba en la otra parte de que si les preguntan y les dicen qué haría con esos estudiantes, o sea, asumiendo que ustedes ya están son docentes de ese curso, y les dirían, ¿qué haría usted frente a esos estudiantes que no han asistido a esta clase? ¿Qué haría usted? Entonces usted tiene que decir que yo como docente, yo tengo que hacer una planificación muy detallada de tal manera que los estudiantes entiendan para que puedan hacer de manera autónoma en su casa. De hecho, esa es la idea. El ministerio lo que quiere es que todos los estudiantes sean autónomos. Miren que ahora eso se ha vuelto un problema porque existen casos de que los estudiantes no pueden leer de manera comprensiva. O sea, o mejor dicho, tampoco tienen el hábito de leer. Están acostumbrados a que nosotros los docentes les digamos, verán, en la pregunta tal pondrán esto, aquí, o sea, detallarles todo, cosa que ahora no podemos hacerlo. Por lo tanto, esos estudiantes entonces no tienen esos hábitos de lectura y ese es el gran problema de esta metodología que estamos trabajando de manera virtual. O sea que no podemos nosotros a estas alturas desarrollar eso, no podemos enseñar y desarrollarles eso. O sea, tienen que forzarse y siempre vamos nosotros a necesitar el apoyo de la familia o de los padres de familia o representantes legales de los estudiantes. Gracias, Magíster. ¿Otra pregunta tal vez? Buenas noches, Magíster. Más que una pregunta es acotando a lo que consultaba la compañera. En este caso, si nosotros respondemos ante los estudiantes que no tienen conectividad, una estrategia es que tanto nuestra planificación como la ficha pedagógica que nosotros hacemos para las tareas sea en base a la caja de herramientas del ministerio y a los textos. Ahí nosotros cubrimos a estos chicos que no tienen internet y no los obligamos a que necesiten consultar información adicional. Es muy importante, es una de las preguntas de cajón, creo yo, en lo que tiene que ver con estudiantes sin conectividad. Así es la compañera Adriana, muy bien su intervención, está perfecto. Miren que nosotros tenemos que ser tan hábiles en la entrevista que nosotros tenemos que ver la solución. ¿Y cuál es, para nosotros saber qué solución vamos a dar? Es la experiencia, pero en el caso de las docentes que no tienen experiencia, entonces sí nosotros tenemos que ser un poquito, tener sentido común y decir, ¿cómo lo hago? La manera más fácil, en mi caso, miren que en el bachillerato no todas las asignaturas tienen texto, no todas las asignaturas tienen texto. Entonces, en ese caso, nos toca a nosotros hacer una ficha muy detallada para que ellos puedan consultar. En el caso de los estudiantes, especialmente de las asignaturas de las áreas básicas son lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Esas son las básicas. Entonces, siempre vamos a tener esos textos. Pero en el caso de otras asignaturas, no todas tienen texto, especialmente las asignaturas que son a discreción, a discreción. ¿Sí? En emprendimiento también sí tenemos el texto. También estaban postulando aquí para educación artística. Miren que en ese caso no tenemos. Entonces nosotros tenemos que ser bastante hábiles con nuestra planificación para entregárselas. Pero para nosotros será un apoyo muy grande el texto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir cotejando el tema que van a trabajar y lo van viendo en el texto, porque el texto es
es un recurso didáctico que ellos lo tienen en casa. Yo puedo decir, a ver, Juanito, por favor, ayúdame leyendo en la página 53 el tema tal. Miren, entonces se lo tiene. Entonces yo puedo también utilizar ese tipo de estrategias para yo poder llegar a los chicos con mi clase o con el tema que yo quiero desarrollar. ¿Alguna pregunta más? Sí me gustaría, por favor, que ustedes intervengan más, sean un grupo más participativo. Acuérdense que la idea de esta clase, de este grupo que estoy trabajando en esta noche, es justamente para apoyarlos y ustedes, por favor, tienen toda esa libertad para que ustedes pregunten, para que ustedes tengan todo lo que necesitan saber. De acuerdo a mi experiencia, hace 2 años antes de la pandemia, nos tocó a mí y a un grupo de compañeros de mi colegio ser jurado calificador. Entonces yo veo que ahí como que era un poquito más facilito, porque yo veía que venían los aspirantes, dejaban su agüita al docente que estaba al jurado calificador, sus caramelitos, estaban con los estudiantes que sonreían, pero en cambio ahora ya no tenemos eso. Entonces ustedes tienen que ser un poquito más hábiles, sí, para llegar especialmente a los estudiantes. Lo más importante es que los estudiantes colaboren con ustedes. ¿Qué es colaborar? Primeramente, el respeto ante todo. Y segundo, que participen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento en que ellos están participando, significa que ustedes están motivándolos a ellos para que los chicos interactúen. Eso es importantísimo y es calificado. ¿Por qué? Porque no todos los docentes podemos lograr eso en nuestros estudiantes. Los estudiantes de hoy en día son muy, ¿qué puedo decir? Un poquito cómodos, ¿sí? No les gusta mucho participar, no quieren ellos decir nada, uno pregunta y es un silencio tremendo. Entonces, si ustedes logran hacer que los chicos empiecen a hablar, empiecen a construir su aprendizaje, eso es muy positivo para ustedes porque se está observando que ustedes les está dando resultado su planificación, todos los recursos que ustedes están utilizando para que los chicos puedan desarrollarse. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a continuar con lo que corresponde a la entrevista, que es la tercera parte. Miren, son 3 partes que tiene esta capacitación que se ha propuesto. Primeramente, la parte de todas las recomendaciones que ustedes necesitan saber. En segunda instancia está la planificación que ustedes tienen que saber y en esta tercera parte está la entrevista, que también corresponde y que prácticamente pues es el cierre perfecto para que ustedes obtengan una excelente calificación. De acuerdo, les comento que de acuerdo al documento para este tipo de concursos, dice que la entrevista está basada en aspectos relacionados con los estándares educativos que deben cumplir los docentes. Los estándares educativos es un documento en el que dice hasta qué grado nosotros debemos llegar o debemos cumplir con todo lo que está previsto o todo lo que los chicos tienen que aprender, todo que la institución educativa tiene que hacer y lógicamente gestionar entre toda la comunidad educativa que se llama. Entonces, siempre vamos a estar. Y una manera para nosotros enmarcarnos en eso justamente es utilizando los textos, porque se supone que los textos vienen desde el ministerio y ahí está puesto todo hasta dónde debo llegar. Y si lo utilizo y si llego de esa manera, entonces no habrá objeción. Aquí también dice que en la entrevista también les van a hacer preguntas sobre la actualización y fortalecimiento curricular, pero esto es de lo anterior. Entonces, en la parte inferior yo les he puesto que ustedes tienen que trabajar con la interdisciplinariedad, o sea, ahora vamos a trabajar con el currículo priorizado. Antes nosotros trabajábamos, antes de la pandemia me refiero,
trabajábamos nosotros con el currículo de 2016 original, digamos, con actualización, el fortalecimiento curricular. Ahora nosotros, debido a la pandemia, estamos trabajando con un documento que se llama Currículo Priorizado 2020-2021 o el Currículo Priorizado para la Emergencia, que es una parte o un extracto de lo más importante del currículo 2016, en el que nosotros vamos a trabajar mucho con la interdisciplinariedad, la interdisciplinariedad significa que voy a coordinar con otras asignaturas para yo poder ayudarme de ellos, ayudarme de todos ellos y con ello construir. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, esa es la realidad. Por ejemplo, cuando yo trabajo, hago una receta de cocina, por ejemplo, se me ocurre una receta de cocina. Para hacer esa receta de cocina, yo tengo que aplicar matemáticas, por ejemplo. Yo tengo que saber las porciones, qué tanto. Yo también tengo que tener en cuenta ciertos aspectos químicos, físicos. Sí, miren, cuando hierve el agua, cuando tapo la olla, miren, o sea, yo estoy ahí conjugando toda esa serie de disciplinas que sin darme cuenta yo estoy estudiando, y ese es tal vez el fracaso de que los estudiantes a veces no nos ponen atención, porque nosotros no estamos enseñando a aplicar o relacionándonos con otras asignaturas. En el momento en que nosotros nos relacionamos con ellos, el aprendizaje para ellos será significativo. Miren, y ahí estamos hablando de la interdisciplinariedad. Ahora, de acuerdo al ministerio, dice que nosotros tenemos que trabajar por proyectos interdisciplinarios. Esos proyectos interdisciplinarios, seguramente, si ustedes van donde el docente les va a mostrar una ficha y les va a decir, esta semana estoy trabajando con esto. Y en esa ficha lo que viene es un trabajo interdisciplinario y el aprendizaje basado en proyectos, que ustedes lo pueden aplicar en la segunda etapa de la planificación. El desarrollo del trabajo individual, porque como les había indicado, ustedes lo que tienen que hacer es hacer que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje, y para que él sea autónomo, él tiene que leer, y para que él quiera leer, la lectura o lo que va a leer tiene que ser sencillo, que lo puede expresar con sus palabras, que lo pueda entender, si es posible utilizando mucho gráfico, mucho esquema, sí, y una lectura interesante, etcétera. Miren, y la utilización de metodologías activas. Las metodologías activas, hablamos prácticamente del movimiento, del juego, de estar en constante conversación, interactuando, preguntando, respondiendo, o si no también utilizando lo que hoy llamamos como herramientas digitales, por ejemplo, el Kahoot, el Socrative, el Quizzes, puedo hacer el EducaPlay, puedo hacer una adivinanza. Miren, todos esos son metodologías activas. Incluso ahora se habla de pausa activa. O sea, ¿qué es una pausa activa? Que para yo no siempre mantener el interés o la motivación de los chicos. ¿Por qué? Porque prácticamente la atención, está comprobado, lo que yo les indico es de carácter científico. De acuerdo a la neurociencia, prácticamente nosotros de 10 a 20 minutos nosotros podemos estar muy atentos. Pasado ese tiempo, como que ya me empiezo a distraer, yo ya empiezo a mirar, está mi esfero aquí, empiezo a moverme, empiezo a ver mientras habla el docente, yo ya estoy revisando una hoja, etcétera. O sea, me distraigo. Para evitar eso, yo hago o trabajo una pausa activa. Por eso, en media clase, ustedes ven que están hablando demasiado. A ver, chicos, vamos a trabajar esta adivinanza. Siempre todos los recursos que ustedes utilicen, háganlo relacionándolo con el tema de clase que van a trabajar. Todo, desde la motivación, el video que van a trabajar, todo tiene que estar en relación para no perderse del tema. Entonces ustedes en esa pausa activa, bueno, vamos a hacer una adivinanza. Como les decía, las personas que tienen esa facilidad de tener un buen humor, entonces, ¿qué pueden hacer?
Decir, bueno, de repente un cacho o una anécdota, una historia, un video, un juego, un Kahoot, etcétera. Si ven, esa es una pausa activa y eso también es calificado porque, repito, lo importante y la clave de esa clase es que ustedes mantengan la atención de los chicos. Si ustedes logran eso, o sea, que los chicos estén despiertos, que estén atentos, que estén preguntándoles, que estén aportando a lo que ustedes indican, esa clase es el éxito, es lo máximo que ustedes pueden conseguir. ¿Por qué? Porque muchos docentes que tenemos muchísima experiencia, yo tengo más de 20 años en la docencia, tengo ese problema, o sea, tengo que estar pendiente de los chicos porque si no ellos se pierden. Entonces yo tengo que en ese momento actuar, aplicar un video, conversar con ellos, llamar la atención. A ver, dime tú, Braulio, dime tú, a ver en qué entendiste, léeme tal cosa. O sea, de esa manera, porque caso contrario, como les digo, en la clase hay menos distractores, una clase presencial hay menos distractores que en la casa, porque en la casa nosotros tenemos para levantarnos a comer, para pararme, para estirarme, para ver las cosas que tengo al lado, que me están llamando, que me hacen bulla, etcétera. En cambio, en una clase, cuando estamos los docentes atentos, el estudiante mira a otro lado y nosotros ya enseguidita nos damos cuenta y le llamamos la atención y lo miramos y él otra vez regresa con, digamos, atento a la clase. Pero en cambio, de esta manera que vamos a trabajar o que ustedes van a hacer su clase demostrativa es un poquito más complicado, más complicado. Mis queridos participantes, esta es la parte o esto es todo el resumen de toda la capacitación que vamos a tener durante esta jornada hasta que ustedes les llegue esa clase demostrativa. Asimismo, cuando ya hagamos la planificación, que la vamos a hacer todos juntos. Esa es la ventaja a veces de los grupos también pequeños. ¿Por qué? Porque la planificación que ustedes tienen que hacer, la vamos a hacer juntos, indicándoles el proceso, cómo tienen que llevarlas. Luego ustedes me la pueden enviar a mí, yo la voy a revisar, les voy a aprobar. Ustedes también luego tendrán que hacerla aprobar seguramente con el docente que tienen que trabajar con ellos. Lo más importante es la primera parte, o sea, la parte en la que ustedes busquen o la ayuda, el apoyo del docente, de los estudiantes. ¿Por qué? Porque esos docentes les van a dar a ustedes la clave para llegar a los estudiantes. ¿Quién mejor que ellos los conoce? ¿Sí? Entonces, esto es lo que prácticamente en esta noche pues era importante que les indique. Repito nuevamente, ustedes tienen la palabra, pueden hacerme sugerencias para mejorar esta capacitación. Lo importante es que el grupo que está pues esté muy consolidado, que pueda entender todo y que pueda hacer un gran papel en esta clase demostrativa. Lo que nosotros queremos es que ustedes salgan adelante, que esa entrevista sea brillante, que ustedes estén muy seguros, que se presenten de manera muy segura ese día y ustedes puedan pues salir perfectos. Lo más importante es la seguridad de ustedes. Ya les digo, ahora es un poquito más difícil porque antes, cuando yo tuve la oportunidad de ser jurado calificador, pues yo veía a los participantes, primeramente uno les observa todo, cómo están vestidos, cómo se presenta, si está nervioso, qué va a hacer, qué va a decir, los estudiantes cómo actúan, o sea, uno les ve todo. Lamentablemente es así, nosotros les vemos todo. Entonces lo ideal es que ustedes sean seguros. Cuando el jurado calificador ve a una persona segura ahí, que no está titubeando, que llega con todos sus recursos, entonces desde ahí ya empieza otra percepción, o sea, el cerebro ya se alista para otra cosa. Eso es lo más importante. Ese es el secreto para una clase demostrativa exitosa, la seguridad de ustedes. ¿Cómo conseguimos esa seguridad? Con el entrenamiento, mis queridos participantes. Los docentes que estamos aquí ahora o que somos ahora, no es que aprendimos, tuvimos esta oportunidad, alguien nos capacitó, así como ustedes están en este momento, sino que asustados fuimos y empezamos a trabajar nuestras primeras clases. Con el tiempo, con la experiencia,
nosotros ahora somos lo que somos y y cualquier cambio que venga, pues nosotros lo asumimos y podemos mejorar y superar. Soy toda oídos, ustedes me pueden hacer las preguntas que necesiten. Magister, yo tengo una consulta relacionado a esto de la clase. ¿Qué se sabe? ¿Será virtualmente? Va a ser virtual, pero no sé si escuchaba yo y es así que no todos los estudiantes tienen el acceso a los instrumentos tecnológicos. En ese caso, no sé si de pronto el ministerio tiene lineamientos que se utilice el Teams, que utilizan algunas instituciones, pero no todas, porque la conectividad no lo permite. No sé, al respecto, tal vez usted nos puede comentar algo sobre cómo se va a desarrollar por medio de esta plataforma. Sí, verán, como yo les indicaba, verán, es cierto que nosotros ahora tenemos muchísimos problemas. Ustedes van a dar su clase demostrativa generalmente en las instituciones fiscales. En estas instituciones fiscales tenemos o existe una gran mayoría de estudiantes que no tiene una conectividad como debería ser. Muchos de ellos ven o escuchan sus clases en un celular y lo hacen con recarga de datos. Y a veces ese celular sirve para 4 o 5 hermanos que están en casa. Lamentablemente esa es la realidad. A ustedes prácticamente eso no les debe importar mucho. Si el curso es de 35 estudiantes y ese día solamente se conectan 18 o 20, no importa. Mientras menos estudiantes sean, mucho mejor. Es mucho más fácil de controlarlos. Es mucho, porque a veces como cuando yo era jurado, como les explico, a mí me daba pena porque el aula era llena de 30, 35 estudiantes y siempre hay un estudiante inquieto, siempre hay un estudiante aburrido. Entonces siempre les va a hacer bulla, los va a querer cansar. Pero cuando son pocos alumnos es muchísimo mejor. En su caso, no importa que sean 20 o 21 o 25, no importa. Y para eso de la plataforma, como les había indicado, aquí pieza clave es el docente que les va a prestar los estudiantes ese día. Él es pieza clave. Esa pieza clave les va a indicar a ustedes qué plataforma utiliza o suele utilizar. Si, por ejemplo, los estudiantes están acostumbrados o enseñados a trabajar en Zoom, por ejemplo, ese día ustedes, por favor, no vayan a decir, bueno, hoy voy a trabajar en Teams, hoy voy a trabajar en Classroom. No, no, no. O sea, ustedes que son los interesados, se van a adaptar a la plataforma de los chicos. Ese también será un éxito. ¿Por qué? Porque los chicos ya saben cómo ingresar, cómo salir, cómo preguntar, cómo alzar la mano, bajar la mano. Caso contrario, el otro se volvería que ustedes tienen que dar su clase y encima tienen que enseñarles a utilizar la plataforma y eso ya les va a perjudicar, ¿sí? Entonces, en esa parte quedemos claro. Nuevamente, pieza clave es el docente con el cual ustedes van a trabajar, con el que ustedes necesitan conversar primeramente para que les diga la clase de grupo, ¿qué es? La clase de grupo, cómo han trabajado, cómo les gusta, son buenos, son pilas, son dejados, no contestan, no colaboran. Ustedes van a partir desde ahí. Es importantísimo. Esperemos a que salgan el cronograma completo de dónde ustedes van a trabajar y luego sí, en el transcurso de estas clases que vamos a trabajar conmigo, entonces yo les puedo apoyar en estos espacios. Ustedes me van preguntando y yo les voy contestando, les vamos apoyando. De tal manera, el objetivo de las personas que están en este curso, pues es que salgan adelante. Ese es mi mayor deseo, mi mayor anhelo, y yo sé que va a ser así. O sea, ustedes primeramente, yo lo que les quiero inculcar a ustedes principalmente es que sean seguros, que vayan con un buen trabajo, con una buena planificación, que que dominen el conocimiento perfecto. Ustedes se van a desempeñar muy bien, porque ha habido casos que tienen una carpeta perfecta, una planificación muy buena,
fue muy cariñoso con el jurado, llevó su agüita, llevó sus chocolatitos, pero en cambio demostró mucha inseguridad. Entonces, lamentablemente, con todo eso no hay cómo hacer mucho. Pero en cambio, si ustedes son muy seguros de lo que hacen, de lo que dicen, ustedes no van a tener ningún problema. Esa pues es pues mi recomendación, mi deseo para que ustedes salgan adelante. Van a ver cómo salen. Y díganme, cualquier pregunta ustedes pueden hacerla, pueden indicarme y yo lo que estoy aquí es para apoyarles. Una preguntita, Magister. En cuanto a lo que es la asignatura de matemáticas para la resolución de ejercicios, ¿qué plataforma se puede utilizar? Porque me recomendaban que había se podría ser una pantalla digital donde conectamos a la computadora y podemos nosotros escribir en esa pantalla digital y proyecta todo en el Zoom. Ya, verán, ustedes verán, las personas, una cosa, verán, las personas que no son muy hábiles con la computadora, las personas que no avanzan a entrenarse, porque la idea es que en este lapso de tiempo ustedes se entrenen en todo, en herramientas digitales, en todo lo que necesitan. Las personas que no avanzan a hacerlo hasta ese tiempo, no se compliquen. Ustedes utilicen una presentación de PowerPoint, que es lo más sencillo que puede haber, y ahí trabajen. Si ustedes necesitan trabajar lo que dice el compañero, la pantalla digital, necesitan otro dispositivo, un lápiz óptico, que sería lo ideal. Si ustedes tienen esa facilidad, podrían hacerlo, que es una pizarra digital. O sea que todo lo que yo escribo se va a proyectar en la pantalla. Para matemáticas, excelente, porque yo ahí tengo que hacer muchos números. Pero si yo lo puedo representar en PowerPoint, que es un programa que está vigente, que me da muchos recursos, que es muy fácil de usar, ustedes utilícenlo. No se compliquen tampoco. Tampoco ese día, si nunca han trabajado, por ejemplo, con Sócrates, ese día no se les vaya a ocurrir decir, no, es que yo para impresionar voy a trabajar con Sócrates. No, ustedes trabajen con el programa, con la herramienta que ustedes se han entrenado o que pueden hacer. Repito nuevamente, pieza clave es el docente con el que ustedes van a conversar. Y también en el caso del compañero, también se puede trabajar con programas. Por ejemplo, hay uno que se llama GeoGebra. Ustedes pueden trabajar con ese programa que les va a servir y igual lo pueden proyectar y ustedes no van a tener ningún problema. Son herramientas digitales. Lo importante es que el tema que a ustedes les toque de la clase lo hagan sencillo. Y una clave más. Cuando ese tema ustedes lo tienen, por favor, ustedes relaciónenlo con la vida cotidiana. Hablen de su aplicación, relaciónenla con otras asignaturas o siempre encadenado a los conocimientos previos. Esa es la clave del aprendizaje, porque siempre el aprendizaje nuevo se hace con base a lo que yo ya sé. Ahí le vengo y introduzco el aprendizaje nuevo, entonces ahí se me va reemplazando y se me va a la memoria de largo plazo. Eso es de lo que se habla en la neurociencia. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, buenas noches. En caso de que tenga un estudiante con necesidades educativas especiales, ¿cómo hago para integrarlo a mi clase? Esa inquietud tengo. Ya, buenas noches, Flor. Primeramente, les indico, depende del tipo de necesidad educativa que tenga. El problema nuestro es cuando el estudiante tiene una necesidad educativa especial asociada a problemas intelectuales. Porque si el estudiante, por ejemplo, es solamente vulnerable ya habíamos indicado que es cuando puede que no tenga conectividad, tiene problemas en casa, violencia familiar, bueno, una serie de problemas que se dan. O digamos tiene, por ejemplo, una piernita rota que está con yeso o algo físico que le pasó. No hay problema. El problema es cuando el estudiante, por ejemplo, tuviera síndrome de Down, fuera autista, tuviera un retraso mental, una parálisis cerebral, que por ejemplo él tiene, digamos, hay casos, les comento,
Por ejemplo, que el joven está en 8º año y él tiene un desarrollo intelectual de 2º año de básica, o sea, como de un niño. Ahí viene el problema. Pero eso les digo nuevamente, pieza clave es el docente que les dice y que les apoya. Si fuera ese el caso, si ustedes tuvieran un estudiante de ese tipo, entonces tendríamos que planificar asimismo en un apartado de la planificación, escribir una actividad para ese estudiante. Mientras nosotros vamos a trabajar con todos, usted ya lo conoce, porque usted tiene que tener identificado a ese estudiante, saber cuántos estudiantes tienen necesidades educativas, y digamos que existe uno que se llama Carlitos, por ejemplo. Entonces tú, Carlitos, vas a hacer esta actividad o digamos son 10 cosas que hacer. Los estudiantes que tienen necesidades no van a hacer las 10, sino van a hacer 3, por ejemplo. 3 sencillas. Ustedes van a hacer 3, Carlitos, tú haz por favor las 3 y seguimos trabajando con el otro grupo. En ese momento nosotros estamos adaptando. Y ojo, si nosotros tenemos ese tipo de estudiantes, el día que ustedes se vayan a presentar, tienen que hacer funcionar esa adaptación. No es que la pongo y no la hago, o que la pongo por si acaso. No, no. Si ustedes la ponen, tienen que trabajarla. Tienen que trabajarla. Entonces le ponen una actividad sencilla y punto, y listo. Ustedes con toda la naturalidad tienen que tratarlo al caso y tienen que hacerle hacer su actividad. Por eso es importante que ustedes conozcan al grupo de estudiantes con el que van a trabajar. ¿Alguien más tal vez que me quiera hacer alguna pregunta? Muchas gracias, máster. Excelente. Sí, buenas noches. Disculpe, eso de la confirmación para lo de la clase demostrativa, ¿con cuánto tiempo nos llega? Y realmente no sé si nos llega con la información del rector, rectora de la institución, y él nos enlaza con el docente que nos correspondería. Y adicionalmente, esto al inicio de la clase se tendría que hacer el recordatorio de lo que ellos vieron anteriormente o no. Verán, les comento nuevamente, cuando ustedes tengan el cronograma, les va a decir, por ejemplo, Joana Silva va a trabajar en el Colegio Beatriz Cova de Ayora, por ejemplo, me estoy inventando, en emprendimiento y gestión, en el horario de 10 a 11. Muchas personas no lo hacen y no veo el por qué. Y les digo por mi experiencia. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en este proceso como jurado calificador y también como docente, o sea, como docente que califique y como jurado calificador, porque soy coordinadora de área. Entonces, como docente, cuando un aspirante venía y me decía, sabe que a mí me dijeron que yo tengo que participar en este tema de clase, de emprendimiento, va a ser a tal hora, a ver, entonces yo le reviso, le digo a ver qué tema le dieron, porque les dan los temas, entonces en estos temas, en este horario, entonces yo, si es que no sé, yo la conduzco y le digo, a ver, bueno, yo soy coordinadora, no soy la docente de ese paralelo, pero vaya con tal persona que le puede orientar. Es facilito saber en ese horario de las 10 de la mañana, digamos, qué paralelo toca, el tercero A, tercero B, el que sea. Y ustedes van y preguntan, que puede ser al DS, que puede ser al tutor del paralelo o al mismo docente, y les piden que les diga cómo es el grupo, porque ustedes necesitan conocer cómo es el grupo. Si ustedes no tienen ese conocimiento, van a ir a ciegas. Si les toca por alguna razón ir a ciegas, que yo les digo, entonces tienen que tener un plan B, hacer 2 planificaciones. Una planificación sin necesidades y la otra planificación la llevan impresa con la actividad, con la necesidad que le quieren o que necesitan ponerle, punto. O sea, siempre, como les dije desde mi intervención en los primeros minutos, siempre ustedes tengan un plan B. Siempre, por favor, tengan ustedes un plan B. Es importantísimo que ustedes conozcan y vayan prevenidos, porque si en ese momento
no lo consideré, y en ese momento me salen con que sí tengo, me voy a poner nerviosa, se me va a acabar todo, o sea, porque eso me va a devastar a mí. Entonces, no quiero que pase eso. Siempre ustedes van a ir con un plan B. La idea es que ustedes conozcan, o sea, ahora es más fácil averiguar, véanse el contacto de esa persona, de ese docente, sepan llegar de manera cordial a esas personas, y yo sé que no les van a negar, no les van a dar una información mal, ¿sí? Entonces, ustedes, es pieza clave lo que les estoy hablando, o sea, esto puede ser el éxito de su clase demostrativa, el éxito, o sea, tener esa información para que les apoye en las decisiones que van a tomar a la hora de la entrevista o a la hora de la realización de la planificación. Mis estimados, entonces, yo agradeciéndoles muchísimo por su presencia del día de hoy. Las personas que todavía no están matriculadas pueden aún hacerlo hasta la siguiente semana, y me parece que la siguiente tutoría la vamos a trabajar el siguiente día miércoles con 3 partes. Acuérdense que es este curso, ¿sí? La parte de todo lo que tienen que saber, la segunda de la planificación, que nos vamos a demorar un poquito más, y la tercera de la parte de la entrevista. Y siempre durante las clases que vayamos a hacer nosotros, yo les voy a ir dando claves para que ustedes vayan o puedan responder oportunamente o de manera pertinente frente al jurado calificador. Que si se les pregunta, como ya les di los temas, o sea, hay muchísimo que decir. Incluso imagínense, les dicen, y frente a los atrasos, ¿qué hacen? O sea, hay jurado calificador que se centra en las preguntas que salen, porque en la misma plataforma salen sugerencias de preguntas que ustedes pueden responder. Yo de mi parte, si a mí me toca estar en ese proceso nuevamente, yo podría apoyarles con esas preguntas que me vienen de manera virtual, yo les envío a ustedes. El problema es que muchos docentes no consideran esas y preguntan otras cosas. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Porque lo otro es facilito conseguirse, pero en cambio hay docentes que no quieren, sino que quieren saber otra cosa diferente. Silvia, ¿me está alzando la mano? Muy buenas noches. Licenciada, un favor. No sé si de pronto igual nos puede ayudar. Hay un cuestionario en donde el jurado nos va a hacer unas preguntas. No sé si de pronto usted dispone de ese formato. Yo dispongo de esas hojas porque ya en base a esas preguntas les evaluaron a las personas que dieron la clase demostrativa bilingüe. Entonces son como 2 o 3 hojitas. No sé si de pronto usted dispone de esas. Le agradecería mucho, Silvia, que usted me las enviara para ver si son las mismas que yo tengo, ¿sí? Pero como les digo, en el día de la demostración es en línea también. Cuando nosotros calificamos es en línea. Se envía la calificación y va en línea. Entonces, directamente el sistema me propone algunas preguntas de manera aleatoria, o sea, al azar. Del banco de preguntas que ellos tienen me sale al azar, y uno puede preguntar eso, o si no, otras cosas diferentes. Sí, le agradecería mucho, Silvia, que me lo enviara al documento. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. El día de mañana le ayudo con eso. Ya, muchas gracias, con mucho gusto. Entonces, como les había indicado, muchísimas gracias por su atención. Las personas que ya están matriculadas, vamos a trabajar así. Si ustedes tienen alguna otra sugerencia, yo con mucho gusto la voy a acoger. Y las personas que aún no están matriculadas, entonces los espero, es su decisión, es su criterio. La organización Ser Maestro tiene mucho prestigio, tiene muchos seguidores. Algunas personas que están en este curso pues ya han tenido esa oportunidad, y incluso les invito yo a ver esos videos de la organización Ser Maestro, que son de planificación curricular, y el otro es de planificación curricular para el aula, que habla de toda la organización de planificación que se está dando en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años todo era diferente. Desde el año pasado eso ya no vale de nada, y ahora estamos trabajando con un currículo priorizado en el que tenemos nuevos lineamientos. Entonces, si ustedes quieren, y que les aconsejo yo, inmiscuirse más en lo que es esto de
de la planificación, que ustedes tengan más elementos incluso para aprender, no solo, y para también desempeñarse ahora en su clase demostrativa. Yo les invito a que ustedes vayan a YouTube y puedan observar esas clases, que les va a servir bastante, bastante, bastante. Y sobre todo para que ustedes ya se vayan contextualizando en esto de lo que es la educación, que ustedes lo que les va a ayudar es a darles más facilidad para que ustedes puedan responder o a la hora de planificar. Yo les recomiendo que mientras ustedes están haciendo sus cosas, cocinando, arreglando, descansando, lo que sea, estén escuchando esas clases, porque les va a servir muchísimo, muchísimo. No es necesario estar frente a la computadora, sino que el cerebro, mientras ustedes escuchan, ustedes se van familiarizando. Y si lo vuelven a escuchar, entonces eso tiene la oportunidad de irse a la memoria de largo plazo. Mil gracias, mis estimados. Entonces yo les voy a la siguiente semana a convocar de manera oportuna, que podría ser el miércoles y jueves de la siguiente semana. Entonces, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Excelente noche. Gracias. Muchas gracias. De igual manera. Gracias. Muchas gracias. Una preguntita, magíster, ¿en qué institución educativa desempeña sus funciones? En el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Llora de la ciudad de Loja. El año pasado nos dio entonces usted un curso, parece que yo seguí, parece que la recordaba. Sí, seguramente, solo que hoy me olvidé de ponerme los lentes. Sí. Dieron un certificado, pero no lo pude yo sacar al certificado porque dieron un plazo, creo que fue ya, bueno, yo al último porque no estaba aquí en la ciudad, entonces no lo saqué al certificado, no recuerdo ya el tema, pero fue el año pasado, no estuve yo aquí en la ciudad de Loja, estaba fuera de la ciudad, entonces me desconectaba. Les comento que ustedes tienen una clave de la organización Ser Maestro y ustedes pueden ahí consultar. Ingresan al curso que ustedes siguieron y hay en un apartado, me parece que es el lado izquierdo, dice certificados. Entonces ahí ustedes lo pueden descargar a su documento. Porque está... pero verá, la cuestión fue, a mí sí me pasaron bueno, el número creo que fue de la cuenta, pero yo no estaba aquí en la ciudad, o sea, no pude hacer transferencia y como no había pues cómo salir también, no sé qué, entonces yo no saqué ese certificado, pero había que pagarlo. Pero ¿cuál curso sería? Porque si es el primero, me parece que ya no puede pagar, pero en el segundo, creo que sí, porque ese fue reciente. El curso que dimos fue en marzo. Ese me parece que sí, pero no estoy segura, porque tenemos un equipo técnico que... Justamente me decían que era del Beatriz Cueva de Llora la docente que nos impartió y por eso ahorita me recuerda. Sí, no, debo ser yo, sino que como le digo, me olvidé de ponerme los lentes y salí así. Pero, digamos, yo puedo ingresar a esa organización Ser Maestro y ahí ver, digamos, sí, debe ser primero porque me interesaba bastante, sino que yo no avancé porque tenía otras actividades que hacer y, bueno, la conectividad también no tuvimos muy buena nosotros. Claro, pero verá, en su correo debió haberle llegado una clave para que usted descargue su certificado. Entonces usted puede ahí revisarlo. Ah, ya. La fecha exactamente no me acuerdo, pero ya es el año anterior que seguimos. Ah, ya. Revise nomás, debe estar por ahí. Un gusto saludarle, magíster, y la próxima.